Buenos días, ¿cómo les va? Vamos para nuestro video 22 de esta serie interpretativa de la profecía del fin de los tiempos, dada en la palabra de Dios para su pueblo, para que se pueda entender y saber el camino que debemos recorrer antes de nuestro encuentro con el Rey, que ya viene. Jesucristo regresa, traemos las buenas nuevas al mundo y es que Jesucristo regresa. El tiempo de su regreso está cerca y Él lo deja saber a sus santos, a su iglesia. Le deja saber, empezando por aquellos que están apercibidos y pendientes de esa venida, terminando por aquellos que todavía están de farra y esperando que puede ser, puede que no, eso no va a ser ahora, va a ser después. Bueno, la fe de cada quien, pero viene en los términos de justicia y de verdad. Un Dios poderoso. Viene muy diferente a como vino. Antes vino en su época, en el momento de la humillación, humillándose al nivel de hombre y sufriendo las consecuencias de esa humanidad. Sometido a su creación, se sometió Jesucristo a su creación y fue sacrificado por ella, su propio pueblo, al que él había escogido desde tiempo antiguo, pero que hoy no resulta ser el verdadero pueblo de él, sino que ahora tiene un pueblo esperando por él, que se va a enfrentar al sistema, al mundo, que está ya en poder del anticristo, es su enemigo, porque él viene a juzgar los cielos y la tierra, viene a hacer su juicio perfecto, como él es perfecto, y a dar a cada uno conforme a su camino. Vamos a ver la riqueza de la gloria de Dios, del poder, del conocimiento, de la ciencia de Dios plasmada en esas escrituras, donde nos dio a conocer todas las cosas y donde toda la verdad estaba ahí oculta y guardada para aquellos que quisieran. Por eso se llamaba, por siglos, llamó, venid a mí, tomad gratis el que tuviere sed, venga y beba el agua de vida. Y esas escrituras, aunque perseguidas por muchos, siempre estuvieron abiertas para el conocimiento de todos. Pero así como hay quien toma las cosas de Dios a la ligera y hay quien las toma con la seriedad de vida, entonces a cada uno conforme a su camino, a su medida de fe, le es dado este conocimiento. Entonces todos somos llamados. Mire, ahora mismo muchos han visto los videos. Uno es llamado en una forma, tocado en otra, otros se burlan, otros dicen, eso no es para mí, eso no es para ahora, eso es para otros. Cada quien. Pero el que es diligente investiga y estudia, se asegura de que es así o no es así. Y entonces el Señor le hace ser un poquito más inteligente y más coherente con todo lo que se ha visto. Porque hay muchas ideas, hoy hay muchas excusas, todo el mundo dice, ay, es que todo el mundo dice algo y cada quien sale con una historia y uno no sabe qué creer. Entonces el más perezoso y necio dice, pues yo no creo nada porque eso todo el mundo dice un poco de cosas. Pero el más diligente va y empieza a investigarlo todo, hasta darse cuenta cuál es. ¿Ve? Igual como cuando usted se le dice tiene cáncer y se va a morir. Pero hay un medicamento que cura ese cáncer. Entonces usted va a encontrar en la farmacia cantidad de medicamentos. Y uno le dice que este lo cura, este también, este lo cura, este. Ahora el trabajito es suyo, investigar cuál es el que lo cura. Hay mucha corriente, mucha idea, mucho dogma. Sea inteligente. Tiene que buscar ser coherente en todas las ideas. Pero tiene que esforzarse y entender. Y no haga como muchos que dicen, ay no, eso, todo el mundo habla de Dios y todo el mundo cree de su manera. Ay, yo no creo nada. Entonces van al otro extremo. Tiene posibilidades. Porque el que está con el cáncer es usted. Y el que va a ser juzgado es usted, conforme a su camino y a sus obras. Entonces el interesado en buscar con diligencia es usted. Por eso yo le hablo. Aquí, créame, yo
supe esto desde hace años. A mis 19 años entendí eso, de que el único que podía esforzarse por uno es uno mismo, porque la salvación es de uno y uno pasa mucho tiempo con uno mismo pensando, viendo la vida, se asusta, se alegra, se goza y todo eso es con uno. Y la verdad a los demás no les importa. Cada quien tiene su problema y su sentir en la misma forma. Entonces el que tiene que preocuparse por uno es uno. Y más cuando se le habla de muerte y vida. La posibilidad de vivir eternamente y la posibilidad de ser juzgado. Si usted es inteligente, se preocupa por eso. Y entonces, me acuerdo yo de muchacho de esa época, yo cogí la Biblia y dije, aquí nadie me ofrece nada mejor. Me voy a meter en ella. Quiero entenderla, quiero conocerla, saber si es coherente o son fábulas. Y me dediqué mi vida entera. Por 47 años leo la Biblia día y noche, todos los días. Porque en ella, en las escrituras, dice que voy a tener vida eterna. Ya son las que dan testimonio de él. Entonces déjeme entenderlo. A mí no me ofrece nadie nada mejor. Ni la ciencia, ni el humanismo del hombre, ni las ideas de ellos incoherentes. Unas veces dicen una cosa los gobiernos y otras veces dicen otra y se contradicen y no saben ni para dónde van, siguiendo hombres. Y la misma palabra me enseña que uno no puede fiarse del hombre, porque el Señor que los conocía a todos, él decía que no se podía confiar del hombre porque el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Entonces la única que en lo que punto de confianza es la Biblia, la palabra de él, el manual de Dios para mi vida. Entonces yo lo cogí y no lo he soltado desde entonces. Nunca, jamás he soltado la Biblia, la palabra de Dios, en el conocimiento día y noche, porque yo quiero llenarme de ese conocimiento. Y como eso hice, Él me permitió entender este Evangelio del fin. Hasta el día en que yo me vi, una vez en un sueño, yo me vi en las piernas de Jesús y yo era un bebé y yo lloraba como el niño que había encontrado a su mamá y lloraba como que le acababa de hallar a mi mamá. Y entonces Él me habló y me dijo, ¿quiere largura de días? Y yo le decía, yo no quiero largura de días, yo solo te quiero a ti. Y me preguntó, me llevó a una montaña llena de tesoros, riquezas. Y me dijo, ¿quieres riquezas? Y yo llorando como un niño le decía, yo no quiero riqueza, yo solo te quiero a ti. Porque yo ya había entendido que ni en los muchos años, ni en las riquezas, había vida y con vida en esa forma. Y luego me llevó a una iglesia grande, llena de oro, adornada con perlas, donde veía mucho poder, como el poder del clero que ha ostentado siempre. Y me preguntó, ¿quieres una iglesia? Y yo llorando como el niño le decía, yo no quiero iglesia, yo solo te quiero a ti. Y entonces me desperté llorando y queriendo entender el sueño, porque era así. Ese sueño era para mí. Duré días meditando en él y lloraba porque sentí que él me quería enseñar algo. Y me acordé después que como en mis 30, cuando tenía como 30 años, y se le servía al Señor como misionero, un día leyendo a Salomón, le dije, Señor, yo quiero ser tan sabio como Salomón, porque quiero entender tu palabra, pero quiero tener lo que Salomón no tuvo. Yo no quiero fallarte como Salomón, porque a Salomón tuvo conocimiento, pero le faltó inteligencia para haber aplicado ese conocimiento y no apartarse de ti. Porque la Biblia dice que las mujeres y todas las riquezas apartaron su corazón de Dios. Entonces él por las cosas que recibió, se apartó de Dios y lo puso en segundo plano. Y eso fue grave. Entonces yo tenía mucho temor y le dije, Señor, yo quiero ser tan sabio, pero Señor, no quiero fallar como él falló. Entonces me puse a pensar y dije, si inteligente es el que aplica el conocimiento de Dios,
Le dije, Señor, hazme tan inteligente como pueda ser el hombre, porque quiero ser inteligente y agradarte a ti y no apartarme nunca de tus caminos. Por eso hoy tengo 66 años y les digo, todos los días he leído la Biblia desde entonces. Y cuando estaba meditando en el sueño una noche que trabajaba y predicaba, el Espíritu me habló y me dijo, me respondió y me trajo a memoria, más de 30 años ya habían pasado desde que yo le había pedido eso. Y me habló y me dijo, no puedo, mientras meditaba aún en el sueño y en todo, me dijo, no puede haber hombre más inteligente que el que, conociendo el valor de la vida, de las riquezas y del poder, lo menosprecie todo por la excelencia del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Me habló. Y desde ahí, desde ese momento, empecé a entender toda la Escritura. Todo lo empecé a entender. Sobre el misterio de la piedad, sobre la vida, y luego sobre este tiempo que se reveló. A entender todo esto que les digo. Por eso les hablo con tanta firmeza y seguridad respecto a lo que viene, porque es real, es cierto, yo lo he vivido por muchos años y lo sé. Jesucristo es real y su tiempo viene, y me ha dejado saber el tiempo de su venida, que está en la palabra, y no a mí, está para todos, pero en la medida de su caminar con Él, Él le va a permitir entenderlo. Vamos hoy a ese capítulo para entender cómo cambió ese capítulo 14 de Apocalipsis que les dije la vez pasada, de esos 144,000 que caminaron con Él a través del tiempo, y es a los que Él les permite cantar un cántico que nadie puede aprender. Miren lo particular de eso. Ven ustedes todo esto que yo les digo, se los he hecho en libros, lo he escrito en libros, lo he puesto en videos y lo he hablado en muchas formas y la gente medio entiende y luego no es capaz de repetirlo, de aprenderlo, porque no puede coordinar todo lo que tiene con esta realidad de la interpretación de la profecía del último tiempo. Porque dice la Biblia muy claro y se cumple ese pasaje, que ese cántico no lo pueden aprender sino esos 144,000 que lo dicen, y los demás pueden creer, asustarse, lo que sea, dudar, ya de acuerdo a su corazón. Esto es de acuerdo a su corazón para con Dios. Se le va a permitir entender o no. Entonces entiende cierta parte, puede tomar nota, puede volver a verlo, oírlo, pero si usted insiste, Él le va a conceder que entienda. Pero si usted lo toma deportivamente y se apega a sus dogmas y dice, no, es que a mí ya me dijeron que todos somos salvos, a mí ya me dijeron que no, que hay que esperar que venga el rapto, que viene, que no vamos a pasar la tribulación, que no. Entonces usted verá que se apega. O se esfuerza y se dedica a aprender y a rogarle al Señor que se manifieste en usted y le permita entender todo esto que estamos viviendo y que se desarrolla en este último tiempo. Porque este evangelio es el evangelio del fin de los tiempos, que le fue dado al apóstol Juan. Entonces usted ve allí esos capítulos 10, 11, 12, que vienen después de las trompetas, después de lo que sucede, nos muestra cómo la iglesia fue dividida. Que la iglesia que está en el desierto, que fue llevada y guardada al desierto, y la iglesia que se dejó contaminar y que violó el pacto. Y ahora es llamada en esos capítulos 2 y 3 a ser fiel hasta la muerte para poder recibir la corona de la vida. Ahora usted puede decir, no, es que eso fueron para los judíos. Eso no tiene ninguna lógica. Los judíos, como la iglesia, tienen la oportunidad de que venga al entendimiento y al arrepentimiento y de su vida por Jesucristo, entonces va a ser del nuevo Israel de Dios. Pero esto es para la iglesia, para los dos, el pueblo judío y la iglesia de Jesucristo, que se contaminaron, cambiaron los ideales del evangelio de Jesucristo, de negación, de entrega, y se entregaron a un evangelio de prosperidad, de deleite, de riqueza, de anhelos, de vaya y de venga.
de vivir como el mundo vive. En los mismos ideales del mundo, con los mismos pecados de codicia, el pecado del feminismo, de Jezabel, todos esos pecados de la tibieza, de vivir en dos aguas, ni frío ni caliente. Todo eso que dice ahí en la Biblia, los nicolaitas, con aspiraciones, el que se metió a pastor por hacer dinero, por usar, eso de pastor es un negocio buenísimo, porque imagínate que uno vive de las iglesias que le dan el 10%, las ovejitas. Eso no era así, eso no era así. Sin embargo, así se llenó la iglesia de esto. Entonces, todo el que vive en todo este tipo de situaciones, ahora es llamado a arrepentirse, porque si no, dice el Señor, vendré y quitaré el candelero, tu candelero de su lugar. Y si no, si vencieres, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. O sea que usted tiene la opción, vence o no vence, prepararse para morir por Cristo. Voy al capítulo 14 porque ya se me fue buena parte del tiempo en esta introducción. Hoy vemos los elementos de este evangelio. Por eso si ustedes ven, yo no les hablo de la gracia de Dios, bendiciones para todos, ya todos somos salvos. Porque ese no es el lenguaje, y menos en esta época. Ese no es el evangelio. Menos en esta época, que es la época donde estos son los postulados, los puntos que deben predicarse en el evangelio del fin. Apocalipsis capítulo 14. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Aquí empiezan los postulados. Mire que fue el ángel. Hay quien dice que el ángel es el que va a predicar. No, no es el ángel. El ángel le entrega al apóstol Juan en el capítulo 10 de Apocalipsis. Juan recibe de la mano del ángel el librito que se le dice cómelo, y luego se le dice es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, como dice aquí, toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todo eso. ¿La mandó a quién? A Juan. ¿Quién representa a Juan en este momento? A la iglesia. Entonces se recibe ese evangelio del fin para ir a llevarlo a todas las naciones antes de que el Señor venga. Y consta de 3 puntos esenciales que son: el primero, temed a Dios y darle gloria. Ahora sí, asústese. Tema. Que Dios es amor, que Dios... Ya, eso no, olvídese. Ya Dios es amor, pero es independiente el amor que Él tiene hacia los suyos, porque ahora usted está en la posición de ser de los suyos o no ser de los suyos. Por eso, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el primer punto. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, fíjese, primer punto, temed a Dios y darle gloria. Y otro, adorar. ¿Qué es la adoración? La adoración se traduce en el seguimiento que se le hace. Si usted ve la iglesia de hoy, anda pendiente de a ver qué le dice el gobierno. ¿Qué hacemos? Todo el mundo, viene una pandemia, hay que correr, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Todo el mundo sigue la voz del sistema. Al sistema se le adora. Eso es adorar al sistema. Y no se cuestiona. Todo lo que ellos dicen es así. Entonces una característica del mundo de hoy es que cree todo lo que el sistema le dice. Entonces yo me acuerdo en en los 80, cuando dijeron, no, hay que destruir a Irak, y hay que hacer la guerra, que tienen armas de destrucción masiva. Y todo el mundo, sí, el pueblo, todo Estados Unidos de acuerdo. Masacraron 500,000 muchachos en un momentico. Que eso era como coger un hombre luchador de estos que salen ahí en la televisión, a un niño de 5 años a patadas. Así era lo mismo. Coger un pueblo de esos, una nación que es aferrada a sus costumbres, tradicional, que se conservan, que cuidan sus costumbres, pueblo piadoso se puede decir.
en lo suyo, porque oran, claman a Dios en su forma, pero son respetuosos de una moral por siglos. A un pueblo occidental que no tiene ni cultura, porque hacen lo que se les da la gana y su cultura cambia con la moda de Michael Jackson, Madonna, del que salga. Se pintan el color del artista de moda y cantan los himnos de moda y usan el lenguaje de moda, cada vez más perverso y más malo, sin entender el significado de las palabras. Se van contra un pueblo de esos, cuidadoso y temeroso de sus costumbres, y lo destruye, y lo arrasa, y cuelgan su presidente, su gobernante, a los ojos de todos. Una humillación total. Y todo el mundo, ¡bravo! Caramba, cómo no se discierne, no se puede entender el bien del mal. Y la iglesia occidental ostentando todos los títulos. Porque es que nosotros sí tenemos a Jesucristo. ¿No es que eso nos enseñó Jesucristo? ¿No es que Él nos enseñó eso? ¿No fue a poner la mejilla que nos enseñó a ser humildes? ¿No fue a eso, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses? ¿No fue eso lo que nos enseñó? O nos enseñó fue a destruir las naciones y los pueblos. Era un país hermoso, Estados Unidos, grande en el Evangelio. Tristemente, la codicia arrastró a eso. Pues la iglesia no es muy diferente hoy, porque aprueba todo. Eso es adoración, es adorar el sistema. Entonces, mira hasta dónde llega. Acuérdese de esta palabra que le he dado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. O sea, que créale a quien tengo que creerle. A la palabra de Dios y no al sistema. No a los gobiernos del mundo que nos exigen hoy en día hacer las cosas como ellos dicen. A casar al que, aunque sea contrario a nuestra fe, no importa, sin discriminar, ni sexo, ni nada, hay que casar a todo el mundo. Hay que hacer lo que ellos dicen. Entonces, esa iglesia es la iglesia que a través de los tiempos, más adelante vamos a ver en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, aparece la condenación a esa gran ramera, el juicio de Dios sobre esa gran ramera, o sea, esa Babilonia que se vende a los intereses de todos los pueblos, de los gobiernos, a través de las épocas. Entonces vamos a ver cómo esa Babilonia es esa iglesia sistematizada que a través del tiempo se vendió al interés político de cada imperio, hasta llegar a poner el gobernante en el nivel de Dios. ¿Ven? En esa forma. Entonces, si Jesucristo hubiese hecho eso, se hubiera postrado a los pies de Poncio Pilatos y a los pies de Herodes y a los pies del sistema del mundo. Y eso no lo hizo. Él cayó. No enfrentó esos poderes, pero tampoco lo adoró. Como la iglesia de hoy está de rodillas y adora el poder político. ¿Ven? Pero llega el momento que esa ceguera se va a quitar aquí al final de esto, cuando se ve la abominación desoladora en el lugar de Dios, y entonces esa iglesia toma, se da cuenta, abre sus ojos, y el que el Señor toca, porque si el Señor no acortara los días, ninguno sería salvo. Quiere decir que la maldad se multiplicó a tal punto que cautivó los corazones, y no van a ser muchos de los que debieran ser, que se enfrenten a ese poder, a esa política, a esa bestia que gobierna el mundo. ¿Ve? Y esté dispuesto a sacrificar su vida por él. De aquí les adelanto algo porque ya estoy entrado varios minutos y no alcanzo. Daniel, el capítulo 11 al final, dice que el anticristo extenderá su campamento desde los mares hasta el monte santo, que es justamente donde están estos 144.000 que les decía, es el campamento de Dios. Quiere decir que conquistará todo esto desde los mares, donde están los pueblos todos, y llegará hasta el campamento de Dios. Por eso es que va a destruir a los santos. Por eso es que los testigos caen
en esa batalla. Caemos, todos vamos a caer ahí. Los que estemos de testigos levantados en contra de ese sistema y en guerra abierta contra ese sistema del anticristo, que va a ser, ya viene, ya está, estamos simplemente en lo que es la seducción a los fuertes, a la guerra. Está, como dice la palabra, es provocación, la época en que se provocan las fortalezas, los pueblos fuertes que están en contra del sistema del anticristo, se provocan a la guerra y luego da lugar a la guerra nuclear. Después de esa guerra nuclear, entonces ahí se suspende cuando se ve a Jesucristo regresando y Él se sienta en el lugar de Dios y se hace obligatorio que nadie pueda comprar ni vender si no tiene esa marca de la bestia. Y se cumple todo aquello. Ustedes van a ver que todo esto es perfecto. Pero vamos al segundo punto de este postulado del fin, para que no se nos acabe el tiempo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces el primero es temer a Dios y darle gloria. Teman a Dios antes que al sistema. Hay que decirlo ahora mismo. La iglesia, como sistema, ha caído, porque ha dado a todos a beber del vino del furor de la fornicación, de su pecado. Se alió al sistema político de los pueblos y acondicionó la palabra de Dios, la acomodó como a ellos le convenía, al poder político, para mantener al pueblo en su punto, rindiéndole culto y adoración al gobierno, al sistema, sometido al gobierno, en los mismos ideales y deleites del mundo. Entonces, hay que salir de esa Babilonia, que eso es toda esa doctrina que se nos enseñó, que son fábulas y mentiras, a congregarnos en la forma que ellos estipularon y a ocupar el sacerdocio, dejar ese puesto del sacerdocio que yo debería tener para acercarme y permanecer en el lugar santísimo con él, y se lo di a la iglesia y a la iglesia de la Babilonia. Esa Babilonia tomó el lugar de Jesucristo y sirvió como mediadora entre el hombre, entre el creyente. Por eso estaba en el patio, allí no dejó entrar a nadie y los puso a todos en el patio. Esperen aquí que yo les traiga la palabra, para mantener al pueblo sometido, sirviéndole al sistema. Entonces, pocas palabras, el sistema pactó con la iglesia. Dejemos a la gente en el patio para que no entiendan mucho. Entonces, a través del tiempo se les hizo difícil al pueblo, no se permitió al pueblo acercarse al conocimiento de él a través de la Biblia, para poderlo mantener adormecido, adoctrinado, para que viera en esa iglesia y en ese sistema, vieran a Dios. Y entonces recibió esa copa de fornicación y se la dio al pueblo, a las naciones, para que ellos creyeran así. Y les preparó el dogma, todos esos conocimientos previos que hacían que las iglesias permanecieran llenas, oyendo la palabra, y a ellos se manipulaba. Solamente aquel que se esforzara y entendiera las escrituras y se adentrara, se daría cuenta de que no necesito de hombres para llegar a Dios, porque Jesucristo me abrió la puerta al lugar santísimo y yo puedo morar con Él. Dios habitar en mí y mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios que ya mora en mí. Entonces, ven ese complot entre el Estado y la iglesia. Eso es lo que se llama la Babilonia. Y esa iglesia fornicó con todos los reyes de la tierra a través del tiempo. ¿Ven? Pero ahora este es el momento de decir, ha caído a Babilonia. Ha caído no solamente porque va a recibir su juicio, sino porque en el cristiano, en usted, eso tiene que quitarse.
Si usted quiere estar con Él, tiene que salir de en medio de ella. Por eso se le dice la palabra: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no os hagáis partícipe de sus plagas, porque vienen plagas y castigos sobre ella, porque engañó a las naciones. ¿Ve? Y los hizo beber de ese vino de la fornicación, de sus abominaciones. Hizo parte a la iglesia de esas abominaciones. Por eso ustedes ven tantas iglesias que no miran sino al pastor a ver por dónde van, empezando desde la iglesia católica de imperio que se ha levantado a través del tiempo, donde tiene millones de seguidores, 440,000 sedes diplomáticas en el mundo, iglesias. Y el pueblo llena eso. Y no se le permite entrar al lugar santísimo. Allá solamente suena la campanita y el sacerdote entra, haciendo todo un ritual. Él es el que entra, los demás permanecen afuera. No tienen comunión con Dios. ¿Ven? Se vuelve a establecer el sacerdocio, que ya había sido abolido por Cristo. Y la iglesia evangélica no es muy diferente, porque en cierta forma levantó templos igual, para que el pueblo se viniera y buscara la bendición del pastor. ¿Ven? Y él vende su bendición y manipula a su manera. Y no lleva al pueblo al conocimiento real de Dios. El pastor es necesario. Por eso se formaron diáconos, pastores, obispos. Era necesario porque la gente iba creciendo, viniendo y entendiendo las escrituras. Y había que guardar el orden escritural, la pureza de la escritura. Pero era necesario llevar al pueblo a entender, a desarrollar esa relación personal con él. Un evangelio pero muy diferente a lo que a la práctica se hizo en todas las iglesias. Entonces, ese es el segundo punto. Ha caído Babilonia. Ya cayó. Se quitó esa venda del pueblo y es necesario entender que hay que salir y dedicarse, porque su juicio es personal. Y el que va a morir por Cristo ahora es usted. Usted solito. Y no se amotone, no crea que lo va a proteger las multitudes. Ese juicio es personal, porque ya está determinado el anticristo, que hizo su trabajo en una forma personal. A cada uno, él ya lo tiene listo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, ese es el tercer punto de este evangelio del fin. La predicación es: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Segundo, ha caído Babilonia. Y el tercero, si alguno recibe la marca en la frente o en la mano, él también beberá el vino del furor de la ira de Dios. Entonces, cuando esto se vea, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que aquí se ha dicho. Si usted sigue esos videos en orden, trate de coger el orden y escúchelo varias veces hasta que entienda. Empiece por el 1, el 2, mientras esto esté abierto y usted pueda escucharlo, aprovéchelo, porque va a entender, va a ir entendiendo lo que hay. De esta apertura de la profecía del tiempo del fin. Continúe, que yo voy a seguir tratando de llevarle hasta el final esta profecía, esta interpretación. Todo es muy coherente. Use su lógica, tema, porque es parte de lo que hay. El temor a Dios ahora, porque su juicio viene y es personal, es bueno. Aprenda a temer y prepárese. Y no se confíe en nadie. Ni la iglesia que usted ve como tal no es. Ahora métase en las escrituras, lea, estudie. Y esperamos que la iglesia, que el pastor en su iglesia, se aperciba y también. Porque todos en su momento van a ser llamados en la forma que es. Para algunos no, para algunos nunca.
Otros van a escoger el mundo antes de eso. Y van a decir, yo no voy a perder mi mundo y todo lo que tengo. Por eso no, eso puede ser cuento. Eso puede ser mentira, como siempre. Y renunciar y no aceptar nada. Eso está en todo. Por eso no se confía en nadie. Péguese a las escrituras. Esto que le doy aquí, pues es confiable. Porque yo vuelvo y le doy testimonio. Por 47 años mi vida ha sido Él. Y mi único anhelo es Él. Yo soy pobre. Y lo sigo siendo y se lo digo no como en el mundo de hoy, que hoy les da miedo decir que son pobres. Porque, uy, no confiese eso porque se queda pobre. Caramba, yo soy pobre porque Dios ama a los pobres. Él ama y el pobre es el reino de los cielos. El pobre es el que tiene derecho. No le falta sino el conocimiento y acercarse. Del rico es el que es bien difícil. Entonces yo cómo voy a confesarme que soy rico. No, 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 no. Déjeme así en mi pobreza. Yo amo el conocimiento de Dios y la palabra. Así que continúe. Por favor, tome uno por uno y esfuércese en entenderlo. ¿Por qué? Recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios los bendiga y continuamos.